Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre te alabarán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy quería hablarles un poco, llegando ya al fin de año, hablar un poco sobre objetivos. Objetivos, en este caso yo los planteo a corto plazo, no objetivos anuales. Eso que capaz este año se dificultó un poco con el tema de la pandemia poder cumplir algunas cosas, pero objetivos chicos, cortitos. Por ejemplo, si uno suele ser una persona que se enoja o que suele caer en tristeza, eso que puedas darte cuenta antes de esto, ¿no? Que puedas darte cuenta y ser un poco más consciente de esas cosas y decir, bueno, no, en vez de reaccionar de esta forma, quiero proponerme poder, aunque sea día por día, ¿no?, ir reaccionando de otra forma, ¿no? Si suelo ser medio de gritar o algo de eso, tratar de no hacerlo, de encontrar también tu momento con el Señor, de poder tener estas cosas también en oración y pedirle al Señor y al Espíritu Santo que te guíen, que te ayuden con estas cosas que no son fáciles. No es fácil capaz cambiar un carácter que es algo con lo que estamos en contacto toda nuestra vida, ¿no? Pero yo te digo que sí, que es posible ir haciendo pequeños cambios en nuestra vida, pequeños cambios en nuestras actitudes, en nuestra personalidad, que te van a llevar también a poder lograr lo que son los frutos del Espíritu. Esto siempre también acompañado de oración y de poder ir a la palabra y de poder seguir aprendiendo sobre nuestro Dios, y qué es lo que Dios, el ejemplo de Jesús y el Espíritu Santo nos muestran en este caso que podemos hacer con nuestra vida, con nuestras actitudes. Así que yo te animo a que estés pensando en estas cosas, que te propongas objetivos a corto plazo o chiquitos por día y que vayas de esa forma incrementando, y esos días se van a terminar convirtiendo en semanas, meses, etc. Bueno, espero que pasen un lindo momento.
de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, ¿cómo les va? Qué lindo, qué bueno es volver a encontrarnos en este sitio, en este lugar. Es para nosotros un placer, un gusto poder hacerlo. Y bueno,
Estamos transitando, caminando el Evangelio según San Juan y ya estamos en el capítulo 4. Y hoy vamos a ver un encuentro que Jesús tuvo con una mujer. Miren, mucha gente se acercó a Jesús, de esto hablamos en algunos programas anteriores. Muchísima gente se acercaba todo el tiempo a Jesús para pedir consejo, para pedir sanidad, para pedir ayuda. En este caso vemos también a Jesús que va al encuentro de personas necesitadas. Jesús tuvo muchas ocasiones en las que Él fue a buscar a algunas personas que Él sabía que estaban necesitándolo. Por ejemplo, vemos a Zaqueo, un hombre pequeño de estatura que quería ver a Jesús, quería conocerlo. Jesús va pasando por Jericó en su último viaje ya hacia Jerusalén y Zaqueo se sube arriba de un árbol para poderlo ver a Jesús y Jesús se para, lo llama y le dice: Zaqueo, desciende porque tengo que ir a morar a tu casa. Tenemos muchas personas. A la salida de ese mismo lugar, de esa ciudad de Jericó, encuentra un ciego, el ciego Bartimeo, que se pone a gritar y Jesús se para y tiene un encuentro, lo sana, le devuelve la vista. Tenemos un paralítico también que Jesús va al estanque, un estanque que estaba a la entrada de una de las puertas de Jerusalén, y allí estaban todos los enfermos y hay un paralítico que está esperando que se remueva el agua del estanque para meterse y Jesús allí lo sana. También vemos a Jesús caminando con sus discípulos cerca de una aldea, de una aldea llamada Naín, y allí vienen saliendo a enterrar a un joven. Era hijo de una mujer viuda, el único hijo, y había muerto. Y Jesús se encuentra con esa persona, con esa mujer desesperada, y le dice: mujer, no llores. Y allí produce una de las resurrecciones que hace Jesús, uno de los milagros maravillosos. Jesús con sus discípulos también en muchas ocasiones va a lugares peligrosos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a leer el pasaje de hoy que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice a la mujer: dame de beber. El encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Debemos decir que Jesús va siempre, como dijimos, al lugar que lo necesitan. En los evangelios lo vemos, como dijimos recién, con sus discípulos yendo a lugares muchas veces muy peligrosos, como por ejemplo cuando cruza el mar de Galilea para ayudar a un endemoniado allí en la región de Gadara,
Y al cruzar el lago, el mar, la barca es azotada por una tormenta y casi se hunde. O en este caso, que se interna en la tierra de los samaritanos, que era un lugar peligroso para los judíos. Bueno, para comenzar entonces esta historia, comienza en una pequeña llamada Sicar, una pequeña aldea llamada Sicar, en Samaria. La ciudad de Samaria fue la capital del Reino del Norte. Después se le llamó Samaria a toda esa zona, cuando Israel estaba dividida en dos, después del Reino del Norte. Y su capital era, como dijimos, Samaria. Ellos fueron tomados por los asirios, fueron deportados muchos judíos y fueron llevados cautivos a Asiria. Y trajeron de allí extranjeros a que se establecieran en esa zona para ayudar a mantener la paz de ese lugar. Por lo tanto, de esa mezcla de extranjeros y judíos surgió esta raza mixta, o sea, los samaritanos. Y ellos eran odiados por los judíos del Reino del Sur, la zona llamada Judea, quienes los consideraban impuros, sucios y como traidores a la patria, al haberse mezclado con otras naciones y lo peor, haberse apartado de los mandamientos de Jehová, del Dios verdadero, del Dios de Israel. La mayoría de los judíos, miren cómo era la diferencia que tenía, que hacían todo lo posible para no viajar por Samaria y tomaban rutas mucho más largas, debiendo en algunos casos cruzar hasta 2 veces el río Jordán para llegar a Galilea. En este lugar, en este caso, Jesús va hacia Galilea. Todo esto lo hacían los judíos para no pasar por Samaria con el propósito de no encontrarse, de no juntarse con los samaritanos. De esta manera el Señor Jesús está rompiendo con ese pensamiento racista y decide pasar por la tierra de los samaritanos. Es cerca del mediodía, el sol está fuerte y él está cansado del camino y se sienta a descansar junto al pozo de Jacob, mientras los discípulos van al pueblo a comprar algo de comida. Ahí lo encontramos en Juan 4, 4-6. Y una mujer samaritana llega con su cántaro a sacar agua y esa era una hora bastante inusual para esa tarea, para ir a buscar el agua al pozo. Por lo general lo hacían por la mañana y era una tarea muy inusual, digo, porque por el sol, por el calor, de la siesta. Entonces Jesús allí le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer, se sorprende que el Señor Jesús, siendo judío, le hablara y además le pidiera agua. Eso está en Juan 4:7. Y le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, el pasaje que hemos leído. En primer lugar, este pasaje bíblico nos muestra la humanidad del Señor Jesús, al sentir sed, al sentir cansancio, pero también el interés de Jesús que Él tiene por las almas, sin importar la raza, sin importar la posición social o los pecados que esta persona haya cometido. El Señor mostró interés por esta mujer, explicándole por medio de una parábola, una comparación, que Él podía darle esa agua espiritual que saciaría la sed de su alma. Respondió entonces Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:13, que hemos leído. Lo que quiere decir Jesús es que de la misma manera que el ser humano busca saciar esta sed necesaria para su físico y
muchas personas buscan saciar su sed espiritual en cosas o en lugares equivocados. Algunos lo hacen con los placeres sexuales, otros lo buscan en el dinero, en el alcohol, en las drogas, en la religión o incluso en otras personas. La Biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas, no eran nuevas en ese tiempo ni son nuevas ahora. Muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento nos muestran que lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel cuando corrían tras sus deleites y abandonaban al Dios viviente. Al final, sus malas decisiones los llevaban a situaciones trágicas, difíciles, y encontramos en Jeremías capítulo 2, verso 13, un versículo que está ejemplificando esto. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Al igual que el pueblo de Israel, esta mujer también había tomado muchas malas decisiones en su vida, lo que la había llevado a tener 5 maridos y quería saciar su sed quizá en los hombres. Había probado por su vida. Por esta razón, el Señor Jesús quería enseñarle a esta pobre mujer samaritana algo que en ese momento ella no podía entender, debido a que creía erróneamente que recibiría algún tipo de agua milagrosa que saciaría su sed física para siempre y que no tendría que volver al pozo cada día para juntar esta agua. El Señor quería enseñarle, haciendo un paralelo que tienen las cosas físicas y las cosas espirituales. En el Salmo 42:1 el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En conclusión, la gran enseñanza que nos deja esta palabra es que Dios es el único que puede saciar nuestra vida y nuestra alma. No existe nada ni nadie en esta tierra que pueda hacernos completamente felices a los seres humanos, sino solo la presencia de Dios en nuestras vidas. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice David, el salmista, en el Salmo 16, verso 11. Pero veamos otra ocasión en la que Jesús manifiesta tener sed. Es cuando Él está en la cruz, allí en la cruz del Calvario. Él está a punto de terminar su obra de salvación. Y Jesús dice: tengo sed. Allí le acercan un hisopo empapado en vinagre, Él no lo quiere tomar y a los pocos instantes Jesús muere. Terrible sufrimiento. Y todo esto por amor. Sin embargo, a Jesús, además de su sed física, por el largo suplicio que venía sufriendo desde la noche anterior, también le angustia otra clase de sed. La sed del deseo de que se realice en el mundo el reino de su Padre, el reino de los cielos, y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Jesús tiene sed de conseguir que entre los hombres reine la comprensión, la tolerancia y el amor. Sed de hombres y de mujeres que se propongan vivir en la verdad, respetar y dar testimonio de la verdad, olvidando un mundo donde por desgracia impera la hipocresía, la mediocridad, las falsas verdades y las mentiras. Jesús tiene sed por conseguir que entre los hombres exista ese amor desinteresado que muchos por la fe le acompañen hasta el Calvario, que se acerquen a la cruz, sed de conquistar almas, que también luchen con los brazos abiertos para vivir en un mundo más feliz, sencillo, humano, sin sonidos espectaculares, sin estridencias, ni esperas, ni recompensas o réditos personales. En definitiva, que venga su reino, el reino de Dios
a esta tierra. Jesús tiene sed de hombres y mujeres que por amor a los perdidos, que por amor a los que necesitan, abandonan sus países, sus familias y sus comodidades, acudiendo en su ayuda para, si aún es necesario, regalarles hasta su propia vida. Sed de los que aman y perdonan, de los que ayudan a los marginados, a los débiles, a los angustiados, deprimidos y enfermos, prestándoles su consuelo y esperanza, llevándolos a los pies del Salvador Jesucristo. Podemos decir que el Cristo resucitado tiene sed de tantas cosas, que podamos ser totalmente diferentes para ofrecer nuestras vidas al Salvador como un manantial de agua limpia y fresca dentro de una iglesia viva, para que de este modo podamos calmar nuestra propia sed, sed de obediencia al Cristo resucitado. En conclusión, la gran enseñanza que nos deja esta palabra es que Dios es el único que puede saciar nuestra vida, nuestra alma. No existe nada en esta tierra que pueda hacer feliz al hombre, al ser humano, sino solo la presencia poderosa de Dios en nuestra vida. Recordemos nuevamente al rey salmista David cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo número 16, verso 11. El agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana saciaría su necesidad para siempre. Y yo hago estas preguntas hoy. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos buscando aquella cosa, aquella persona o aquello que sacie nuestra necesidad? ¿Seguiremos buscándolo en lugares de aguas saladas, de aguas sucias? ¿Hasta cuándo seguiremos probando? Tendremos necesidad no tendremos necesidad de ninguna otra cosa. Jesús cubre todas nuestras necesidades. Amigos que me escuchan en este día, no busquemos más. Vayamos a aquel que puede y quiere ayudarnos en nuestra búsqueda de paz. Él lo hace. Si aceptamos su sacrificio en la cruz y creemos en Él, Él quiere darnos el perdón y la paz de una vez y para siempre. No perdamos esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. La puerta aún sigue abierta. No sabemos hasta cuándo Dios mantendrá esta puerta abierta. El Señor Jesús sigue sentado junto al pozo de tu necesidad, a ese pozo profundo del cual tienes que venir una y otra vez a buscar para saciar tu sed. Pero Él quiere hacerlo de una vez para siempre. No dejes esperando al Señor. El Señor te ama. Aceptale en tu corazón. Bebé de su agua fresca, que te dará salvación, salud y paz para siempre. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en una semana. Dios te guarde y bendiga, que pueda brillar su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Dios te guarde y bendiga, que pueda brillar su rostro sobre ti, que ponga
cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te dirija donde quiera que tú vayas, te rodee y te llene, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, en tu gozo. Él te ama, 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 te ama. Hoy en día, todos estamos viviendo un momento único, que nunca habíamos vivido. Y muchas mamás se encuentran sumamente angustiadas por la situación que estamos atravesando. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación, la soledad, el temor a lo porvenir. Estos pueden generar un torrente de emociones que no sabes cómo manejar. Pero queremos que sepas que no estás sola. Queremos que sepas que en medio de esta emergencia sanitaria queremos servirte con responsabilidad y mucho amor, que hay una mano tendida dispuesta a ayudarte. Quizás tu situación no pone en riesgo tu embarazo, pero puede que estés con mucha ansiedad o temor, o necesitas algún tipo de ayuda. En la red de acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado o vulnerable, queremos estar para vos. Llámanos o escribinos. Estamos para escucharte y acompañarte.